Una nueva tensión sacude América Latina. En la frontera entre Ecuador y Colombia se encontraron explosivos militares, lo cual encendió las alarmas y detonó una fuerte tensión entre los presidentes de ambos países. Los mandatarios de Colombia y Ecuador se han enfrascado en duras discusiones, e incluso el presidente Gustavo Petro pidió el apoyo de Donald Trump para evitar una guerra con Ecuador. ¿Acaso podría escalar el conflicto entre ambos países? Punto 1. ¿Qué ocurrió en la frontera? A finales de 2025 y comienzos de 2026, autoridades locales en zonas rurales del sur de Colombia reportaron el hallazgo de explosivos de alta potencia sin detonar cerca de comunidades campesinas. Estos artefactos, encontrados en áreas con presencia de cultivos ilícitos, generaron preocupación inmediata por el riesgo para la población civil. De acuerdo con información publicada por Reuters, equipos de desminado iniciaron labores para asegurar la zona mientras se investigaba el origen del material. Algunos informes preliminares sugieren que los explosivos podrían corresponder a dispositivos lanzados desde aeronaves, lo que elevó el nivel de alerta entre autoridades colombianas. Sin embargo, las versiones no son concluyentes. Mientras algunos funcionarios en Colombia han insinuado la posibilidad de que estos artefactos provengan de operaciones cercanas a la frontera con Ecuador, el gobierno ecuatoriano ha rechazado cualquier implicación y ha pedido cautela hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones. Pero la historia no termina ahí. Según reportes de BBC News, el uso de explosivos en zonas de cultivo de coca no es un fenómeno aislado, ya que grupos armados ilegales han empleado este tipo de armamento para proteger territorios o atacar a rivales. Esto abre otra línea de investigación, que los explosivos estén vinculados a organizaciones criminales y no necesariamente a fuerzas estatales. Y es aquí donde la incertidumbre se convierte en un factor de riesgo. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. Dos gobiernos, dos estrategias opuestas. La tensión entre Ecuador y Colombia se explica por sus enfoques opuestos de seguridad. El presidente Daniel Noboa ha optado por una estrategia de confrontación directa contra el crimen, con estados de excepción y militarización, según CNN, ante el aumento de la violencia, mientras Gustavo Petro impulsa la política de paz total, basada en diálogo con grupos armados, influida por su pasado en el M-19 y documentada por BBC News y El País, aunque criticada por permitir el fortalecimiento de algunos actores ilegales y enfrentar dificultades de implementación, según The New York Times. Además, su propuesta de reformar la política antidrogas, señalada por Reuters, contrasta con el enfoque de fuerza de Ecuador, generando fricciones en una región fronteriza donde la falta de coordinación facilita la acción de grupos criminales y explica gran parte de la tensión actual entre ambos países. Punto 3. La frontera y el narcotráfico. La frontera entre Colombia y Ecuador, de aproximadamente 600 kilómetros, es una de las regiones más complejas del continente. Su geografía, que incluye selvas densas y zonas de difícil acceso, ha facilitado históricamente la presencia de economías ilegales. Según The Washington Post, Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína en el mundo, y gran parte de esta producción se concentra en zonas cercanas a la frontera. Sin embargo, Ecuador ha adquirido un papel cada vez más relevante. De acuerdo con Associated Press, puertos ecuatorianos como Guayaquil se han convertido en puntos estratégicos para el envío de droga hacia Europa y Estados Unidos, debido a su ubicación y a la infraestructura logística disponible. Pero la historia no termina ahí. En la frontera operan múltiples actores, disidencias de las FARC, grupos criminales ecuatorianos como los Choneros y organizaciones internacionales, incluyendo carteles mexicanos. Esta convergencia ha transformado la región en un nodo clave del narcotráfico global. La aparición de explosivos en este contexto es particularmente preocupante. Indica que estos grupos no solo controlan rutas de droga, sino que también tienen acceso a armamento sofisticado, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos violentos y de escaladas inesperadas. Punto 4. Escalada económica y tensiones comerciales. Las tensiones políticas entre ambos países también han tenido consecuencias económicas. En los últimos meses, Ecuador ha aplicado aranceles elevados a productos colombianos, argumentando la necesidad de proteger su economía dolarizada. Colombia respondió con medidas similares, generando una especie de guerra comercial. Según El País, estas medidas han afectado sectores clave como el transporte,
la agricultura y la industria alimentaria, impactando directamente a pequeños productores y comerciantes. Pero hay un detalle clave. El puente internacional de Rumichaca, principal punto de conexión entre ambos países, ha registrado retrasos significativos, acumulación de mercancías y pérdidas económicas para transportistas. Esto ha generado protestas y preocupación en comunidades fronterizas, que dependen del comercio para su sustento. Y mientras la tensión económica crece, la presión política también aumenta. Punto 5. Riesgos políticos y humanitarios. La escalada entre Ecuador y Colombia plantea riesgos significativos en varios niveles. En el plano político, una deterioración de las relaciones podría dificultar aún más la cooperación en seguridad. Según Reuters, la coordinación bilateral es esencial para combatir el narcotráfico y controlar la frontera. Sin ella, los grupos criminales podrían expandir su influencia. Pero ese no es el único riesgo. A nivel social, el aumento de la violencia podría provocar desplazamientos internos y una mayor presión sobre comunidades vulnerables. Organizaciones internacionales han advertido que estas zonas ya enfrentan altos niveles de pobreza y acceso limitado a servicios básicos. Además, existe el riesgo de que la situación escale a incidentes militares más graves si no se manejan adecuadamente las tensiones actuales, y es aquí donde el conflicto adquiere una dimensión regional. Punto 6. Un conflicto con impacto regional. La crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador tiene implicaciones más amplias para América Latina. Según The New York Times, el narcotráfico en la región se ha vuelto cada vez más sofisticado, con redes que operan a escala internacional. En este contexto, la falta de coordinación entre países vecinos representa un desafío importante. Además, actores externos como Estados Unidos han mostrado interés en la estabilidad de la región, especialmente en lo relacionado con el tráfico de drogas. Pero la historia no termina ahí. El hallazgo de explosivos en la frontera es un síntoma de problemas más profundos: debilidad institucional, economías ilegales y tensiones políticas que dificultan una respuesta coordinada. La tensión entre Colombia y Ecuador pone de relieve la complejidad de los desafíos de seguridad en América Latina, donde confluyen factores históricos, económicos y políticos. La combinación de estrategias divergentes frente al narcotráfico, la debilidad institucional en zonas fronterizas y la presencia de múltiples actores armados ha generado un escenario particularmente frágil. A esto se suma un contexto regional en el que el crimen organizado opera de forma cada vez más transnacional. Según análisis de The New York Times y Reuters, las rutas de narcotráfico en América Latina se han sofisticado, conectando territorios, puertos y redes logísticas en varios países, lo que hace indispensable una coordinación efectiva entre gobiernos. Sin embargo, hay un elemento clave que definirá el rumbo de esta crisis: la capacidad de ambos países para restablecer mecanismos de cooperación bilateral en seguridad, comercio y control fronterizo será determinante para evitar una escalada mayor. En ausencia de coordinación, el riesgo no solo es un deterioro diplomático, sino también una expansión del poder de los grupos criminales en la región. En este contexto, lo que ocurre en esta frontera no es un episodio aislado, sino un reflejo de tensiones estructurales que podrían intensificarse en los próximos años. Su evolución tendrá implicaciones no solo para Colombia y Ecuador, sino también para la estabilidad de América Latina en su conjunto. Yo soy Diego Monroy, y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.